Vamos a retomar nuestra serie, tomando en cuenta que el domingo anterior estuvimos celebrando Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor. Y hoy vamos a retomar donde quedamos, en el capítulo 9, y vamos a leer del versículo 30 al versículo 32. Versículo 30 y 32. Dice así la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en mano de hombres, y lo matarán. Y una vez muerto, resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. El Evangelio es sencillo de entender, o de qué trata, o de qué implica, o el contenido del Evangelio es sencillo de entender. No es necesario ser un gran instruido, ser un erudito para entender qué significa. Niños han podido entender su lógica. Personas analfabetas, personas que viven en lugares remotos, comunidades, culturas nativas, gente de toda clase social, gente de toda raza, ha podido entender el Evangelio. Pero aunque es posible comprender el Evangelio, entenderlo con facilidad, ocurre un fenómeno bastante particular. Y es que la respuesta de cada hombre, de cada mujer, es diferente. Ya que hay personas que sorprendentemente creen el Evangelio, entienden el Evangelio con la más sencilla y simple predicación. Pero hay otros casos donde existen personas que escuchan el Evangelio una y otra vez, hasta que llega el tiempo en que comprenden, después de un gran tiempo, meses, años tal vez, y algo pasa en su corazón que creen. En el caso de los discípulos fue un proceso, fue algo paulatino. Pese a que ellos tenían el privilegio de haber estado con Jesús durante su ministerio, pese a que habían sido escogidos por Jesús para ser sus seguidores más cercanos, su comprensión y entendimiento fue mejorando, por decirlo de alguna manera, durante el tiempo. Solo debemos de ver el relato de los evangelios, ver que ellos no comprendían todas las cosas. Jesús constantemente los estaba corrigiendo, los estaba exhortando. Es más, en este capítulo 9 vemos al menos 2 veces en que Jesús le hace alguna corrección o alguna reprensión, porque ellos no entendían todas las cosas con claridad. Ellos necesitaban entender con mayor exactitud a quién seguían, a quién estaban siguiendo. En un sentido sabían quién era, sabían que era el Mesías, pero en otro sentido no entendían sus palabras, ni su mensaje, ni cuál era su misión. Por eso, lo que vemos aquí no es más que Jesús comunicándole el contenido del Evangelio a sus discípulos. Y esto será más que una simple noticia. Esto era más que un simple consejo, esto era más que una simple predicción acerca de lo que pasaría con él. Esto era algo infinitamente más importante, porque esto era el Evangelio. De hecho, Lucas también comenta o registra este suceso y nos dice que antes de que Jesús anunciara su muerte, Jesús dice las siguientes palabras: hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Lucas 9:44. Es decir, estas palabras debían ser guardadas en su corazón como algo importante, como algo valioso, para que cuando llegue el momento ellos comprendieran completamente. Ellos debían tomar atención a lo que Cristo estaba por decir y debían guardarlo, que estas palabras penetren en su corazón. Esta enseñanza de que Jesús moriría, que resucitaría, era vital. Pero esta enseñanza no es solo necesaria para ellos, sino también para nosotros y para todo aquel que quiere conocer a Jesús verdaderamente. Porque
sin conocer el Evangelio, el real contenido del Evangelio, sin entenderlo, sin creerlo, sin aplicarlo a nuestra vida, no conocemos a Jesús. Por eso el tema de hoy es entendiendo el Evangelio. Y lo primero que vemos es la preparación para el Evangelio. Versículo 30 y 31, primera parte, dice: habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Recordemos que Jesús había liberado a un muchacho endemoniado y andaba por Galilea y no quería que nadie se enterara que estaba por ahí. ¿Por qué no quería que nadie se enterara? Bueno, primero porque se estaba acercando el momento del fin de su ministerio. Se estaba acercando la ida hacia Jerusalén. Por lo tanto, Jesús estaba enfocado. Jesús estaba concentrado en lo que sería el final de su ministerio. Y segundo, por lo mismo, porque se acercaba el fin de su ministerio, Jesús tenía que instruir a sus más cercanos discípulos, instruirlos, capacitarlos, hacerles entender lo necesario. Por eso Jesús se va aparte con sus discípulos y no quiere ninguna interrupción, quiere estar solo con ellos. Él no quería mayores interrupciones. Ahora, Jesús no quería esto porque las demás personas no fueran importantes, no quería tener contacto con otras personas porque no sean importantes, sino porque era necesario instruirlos a ellos, que eran sus más cercanos seguidores. Ahora, es interesante que a pesar de que ellos, los discípulos, tenían dificultad para entender, para comprender, no existe impaciencia por parte de Jesús. ¿Por qué lo digo? Bueno, si recordamos, en el capítulo 8, versículo 30, Jesús ya anunció su muerte. Jesús ya ha hablado de que moriría y de que resucitaría. Ahora Jesús vuelve a anunciar su muerte. Y más adelante, en el capítulo 10, Él vuelve a decirle lo mismo. Vemos que Jesús repite una vez más sus enseñanzas. Jesús es paciente con ellos, enseñándoles una y otra vez lo necesario, lo que ellos necesitan comprender, lo que ellos necesitan aprender. Él los instruye acerca de quién es Él, acerca de lo que Él va a hacer por su pueblo. Ahora, entendiendo la diferencia que hay entre los discípulos y nosotros, ya que ellos llegarían a ser los apóstoles, aquellas personas que Dios pondría como autoridad para su iglesia, pese a la posición que Dios le otorgó a ellos, cualquier creyente no recibe menos atención que ellos. ¿Qué quiero decir? Jesús también se toma su tiempo con nosotros. Jesús también es paciente en enseñarnos, en prepararnos para poder entender, en prepararnos para que podamos conocer la verdad. Él es paciente en enseñarnos. Pese a que la verdad del Evangelio es sencilla, de creer en Jesús, en lo que hizo por mí y para mi salvación, nuestra realidad es que gran parte del tiempo somos torpes, somos olvidadizos, somos negligentes, preocupados de otras cosas, ignorando aquella verdad fundamental del Evangelio. A veces estamos confundidos, a veces preocupados de otras tantas cosas, a veces transitando por momentos oscuros, pero sin embargo, Jesús es el gran maestro. Jesús es bondadoso, Jesús es paciente y nos repite por medio de su palabra todo lo que necesitamos entender una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegue el momento, el instante en que nosotros digamos: ahora entiendo, Señor, ahora entiendo la verdad, ahora sé quién eres tú, sé que me amas, sé lo que has hecho por mí, comprendo el Evangelio. Oh, hermano, cuán bondadoso es nuestro Señor, porque su respuesta, su trato, no es igual al de nosotros. Él es paciente, Él es bondadoso, aun cuando nuestro corazón es duro, es frío, es insensible. Pero Cristo tiene compasión en enseñarnos, en instruirnos y en prepararnos para que podamos entender
la verdad, de manera clara. Lo segundo que vemos aquí es el contenido del Evangelio. La enseñanza de Jesús consistía en comunicarles el propósito de su venida, lo que Él vino a hacer por su pueblo. Aquel evento que vendría a ser necesario, fundamental, único, irreemplazable para la salvación de los suyos. Y esto consistía en, tal como nos dice Marcos en el versículo 31, que Jesús sería entregado en manos de hombres y lo matarían. Jesús sería asesinado, pero como también nos agrega Marcos, resucitaría después de 3 días. Ahora, esto descoloca a los discípulos, porque para ellos la llegada del Mesías implicaba otra clase de libertad. Ellos esperaban que el descendiente de David afirmara su reino para siempre, que traería restauración a la nación de Israel, que traería justicia a los enemigos de Dios. Esperaban a un libertador distinto, a un líder militar, a un líder político que restaurara la nación. Por eso, todo esto les parece confuso, extraño, que ahora Jesús les dice que moriría. Sin embargo, la predicción de Jesús, el anuncio de Jesús, no era nada nuevo, no era una novedad. Es más, este anuncio está respaldada por el anuncio de los profetas. Cientos de años antes, el profeta Isaías, por ejemplo, en su profecía se refiere al Mesías como el varón de dolores, experimentado en sufrimientos, Isaías 53, versículo 4, o el mismo capítulo 53 en el versículo 7, donde dice: Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Las expectativas de los discípulos, de los judíos en general, no se ajustaban a estos anuncios. Al contrario, ellos esperaban otra cosa, ellos buscaban otra cosa, pero sin embargo, Jesús aquí les dice que sería asesinado. Y verdaderamente lo verían morir, lo verían recibir esta condena, la peor condena que podía existir en aquel tiempo. La muerte más indigna y más espantosa de ser clavado en una cruz. Ahora, pese a que esta misión parece lógica, parece confusa, sin embargo, es la obra más necesaria de todas. Justamente la misión que Jesús llevaría a cabo al morir en una cruz es verdaderamente la obra más lógica de todas. Porque era necesario que Jesús muriera en una cruz cargando con los pecados de su pueblo. Esta sería la manera en que Él tomaría el castigo que le pertenecía a los hombres y lo tomaría sobre sí mismo. Como dice Isaías 53, versículo 5, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Nuestro Señor Jesús recibió el castigo que le correspondía a su pueblo, siendo sobre Él. Jesús, expiando los pecados, recibiendo la condena en lugar de los hombres, para que la ira de Dios sea satisfecha, para que los pecados sean perdonados y para que los hombres reciban la vida eterna. Esta misión, hermanos, es totalmente contraria a los razonamientos humanos. ¿Cómo es posible que el Rey Supremo fuera a morir asesinado? Eso no tiene sentido, porque la lógica de los hombres funciona así. Aquí el Señor muestra su humillación, su amor sacrificial, su humildad, y todo esto queda reflejado en esa muerte en la cruz, en esa muerte por los discípulos, por ti y por mí. Y es muy interesante que Marcos nos relata esto
justo antes de la discusión que van a tener los discípulos unos versículos más adelante, donde están discutiendo quién es el más importante. Esa era la manera en que razonan los hombres. Esa es la manera en que comprenden, o la lógica de los hombres. Pero la lógica que vemos aquí por parte de nuestro Señor, la misión que lleva a cabo nuestro Señor es totalmente distinta. Vemos un amor absoluto, un sacrificio abnegado, una compasión, porque muere por hombres y mujeres pecadores, cobardes, orgullosos, vanidosos, infieles, entre los cuales estamos nosotros incluidos, hermanos. Uno de los grandes peligros que amenazan nuestra vida cristiana, y podríamos llamarlo como un veneno letal para nuestra vida espiritual, es dejar de asombrarse con la misión que nuestro Salvador realizó. El hecho de que Jesús haya muerto por hombres y mujeres perversos, malos como tú y como yo, es la verdad más valiosa que día tras día debe llevarnos al asombro, a la alegría, a la gratitud, al gozo, a la adoración. Porque el castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo fue por nosotros. Esta era la misión que Jesús llevaría a cabo, espantosa, dolorosa, pero no terminaría ahí, hermanos. Es una misión victoriosa, ya que como él mismo lo anuncia, sería resucitado al tercer día. Jesús no se quedaría en una tumba. La tumba sería vencida, quedaría vacía. El Señor no sería vencido, al contrario, Él vencería a la muerte. Y debido a que Él resucitó, tú y yo estamos aquí hoy. Porque Él resucitó, la iglesia se reúne todo primer día de la semana para celebrar este gran acontecimiento. La resurrección de Cristo nos permite estar seguros de nuestra fe, mostrándonos que su sacrificio fue agradable al Padre, que Él tiene el poder sobre la muerte y que nosotros también resucitaremos como Él. Hermanos, ¿cuál sería el sentido de nuestra fe si creyéramos que Cristo no resucitó? Que Cristo quedó en una tumba. Como dice Pablo, vana sería nuestra predicación. ¿Cuál sería la esperanza de los hombres si Cristo hubiera permanecido muerto? Ninguna. Sería todo esto una ilusión. Sería todo esto un espejismo. Como dice Pablo, comamos y bebamos, porque no hay nada más. Pero nuestro Señor Jesús está vivo. Nuestro Señor Jesús está vivo. Y como Él está vivo y venció la muerte, nosotros también resucitaremos y venceremos. Los discípulos aún no comprenderían esto. Y hay muchos que aún no entienden esto, o aún no lo hacen suyo, no lo comprenden verdaderamente. El Evangelio, hermanos, no es justicia social. El Evangelio no es una puerta para la abundancia material. El Evangelio no es una manera de ser exitosos en la vida o de ser exitosos en lo laboral, de tener una vida tranquila. El Evangelio no es milagros. El Evangelio no son las sanidades. El Evangelio es la muerte de Jesús en lugar de pecadores y su victoria en la resurrección. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ancla. Esa es aquella verdad que debemos de atesorar y guardar en nuestro corazón. Y lo tercero que vemos en esta sección es la necesidad de una comprensión completa del Evangelio. Los discípulos tenían una comprensión parcial, incompleta acerca de Jesús. Sabían que Jesús era el Mesías, el Cristo, pero estaban confundidos respecto a lo que Él iba a hacer
de lo que haría. Por lo tanto, comprendía las cosas de manera incompleta. Y esa comprensión se ve reflejada en su actitud, en su manera de responder. Ellos respondieron con temor ante las palabras de Jesús. Ahora, ¿por qué temieron? Bueno, es probable que los discípulos hayan recordado la vez anterior en que Jesús anunció su muerte. Recordemos en el capítulo 8, donde Jesús anuncia su muerte y Pedro corrige al Señor Jesús y Jesús lo reprende, incluso mencionando que Satanás lo estaba usando para que Dios llevara a cabo su plan con él. Puede ser que hayan recordado eso, pero también este temor está relacionado con incertidumbre, con tristeza, ya que el Evangelio de Mateo nos dice que al escuchar estas palabras, los discípulos se entristecieron en gran manera, en el capítulo 17. Este temor de los discípulos era tal que ellos ni siquiera se atrevieron a preguntarle algo a Jesús. Algo extraño, pensando en que los discípulos llevaban bastante tiempo con Jesús, que el mismo Jesús los había escogido, que el mismo Jesús, cada vez que ellos no entendían, los llevaba aparte y les explicaba las cosas para que ellos pudieran entender. Sin embargo, ellos acá no se atrevieron. Ellos debían haber sabido que si expresaban una duda de una manera genuina, el Señor algo les respondería. Sin embargo, aquí temieron. Esta incomprensión por parte de los discípulos trajo de manera lógica una respuesta defectuosa. Esta confusión trajo una respuesta imperfecta. Y esto es lo que produce la ignorancia en las personas. Pero no cualquier ignorancia, sino aquella ignorancia que tiene que ver con la buena noticia del Evangelio. Cuando no conocemos verdaderamente el Evangelio, tendemos a tener respuestas defectuosas, imprecisiones. Caemos en la vacilación, andamos en el temor, andamos en la duda, somos imprecisos, respondemos de manera imprecisa. Y eso también le pasó a los discípulos y nos ocurre en mayor o en menor medida a nosotros. Esto les pasa a muchos llamados hoy cristianos, donde el Evangelio no es aplicado, no es vivido, no es comprendido de verdad. Y el Evangelio es solo algo más en sus vidas. Porque aquel que comprendió verdaderamente el Evangelio es transformado por completo por él. No solo lo entiende, no solo sabe de qué se trata, no solo sabe qué significa, sino que lo hace suyo, lo aplica a su vida. Mientras exista incomprensión o esta comprensión imperfecta acerca de Jesús, hay ignorancia, hay confusión, y mientras las personas no entiendan verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, están expuestos a divagar, a naufragar por la confusión, en la duda, en el temor, donde aún los problemas más sencillos llevarán a la perplejidad, llevarán a la incertidumbre, llevarán a la desesperación. Hermanos, la única manera en que podemos vivir plenos, satisfechos, totalmente seguros, es teniendo una comprensión real del Evangelio de Jesucristo. No porque todos nuestros problemas van a ser solucionados, sino porque sé lo que Jesús ha hecho por mí y porque sé lo que me espera en el futuro. Por eso, hermanos, esta es la buena noticia del Evangelio. Por eso, hermanos, esta noticia es suficiente para nosotros y suficiente para el mundo. Esto, el Evangelio del Señor Jesucristo, es lo que necesita el mundo. Esto es lo que necesitamos nosotros. El Evangelio, hermanos, es la razón del por qué la iglesia se reúne toda semana, cada día domingo, para adorar a nuestro Señor Jesús, quien es el Evangelio. ¿Qué es lo que te ha traído a ti hoy a este lugar? ¿Has venido a adorar a Jesús?
al contenido, al fundamento, a quién es el Evangelio? Si vienes por cualquier otro motivo, pregúntate, ¿he comprendido verdaderamente el Evangelio? ¿Lo he aplicado a mi vida? ¿Lo he hecho mío? Y si crees entender la verdad, reflexiona si esto verdaderamente ha afectado tu vida, tu propósito en la vida, tus anhelos, tus necesidades, o el Evangelio es un anexo, otro aspecto de tu vida. Por último, si te has dado cuenta que algo no anda bien con tu comprensión o con tu respuesta al Evangelio, hermano, no rechaces el Evangelio. Recuerda que estas son buenas noticias para nosotros. Son buenas noticias para el mundo. No huyas de él. Al contrario, acércate. Acércate a Jesús. Pide a Dios que por su Espíritu haga que estas palabras penetren en tus oídos, penetren en tu corazón, y para que las puedas guardar como el tesoro más preciado, más valioso, más sublime que puedas tener. Que cada día esta verdad resplandezca en nosotros. Lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo ha ganado para mí. Oremos. Amantísimo Señor, te exaltamos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros.